vas a descubrir algo que no podrás olvidar, algo que cambiará para siempre la forma en que observas a las personas a tu alrededor, y puede que al principio sientas incomodidad, puede que incluso te resistas a aceptarlo, pero es precisamente esa incomodidad la que te está diciendo que estás tocando algo real, algo que opera en este preciso momento mientras lees estas palabras, mientras caminas por la calle, mientras conversas con alguien que creías conocer. Si sientes que este mensaje resuena contigo, si algo dentro de ti te ha traído hasta aquí, te invito a que te suscribas al canal, porque lo que vamos a compartir en los próximos minutos requiere que lo veas completo, de principio a fin, sin interrupciones, porque cada parte construye sobre la anterior, y solo al final comprenderás realmente la magnitud de lo que estás a punto de descubrir. La mayoría de las personas con las que interactúas cada día no son lo que crees que son, y no me refiero a que estén fingiendo o mintiendo conscientemente. Me refiero a algo mucho más profundo y perturbador. Me refiero a que en su interior no existe lo que tú posees, esa chispa, esa luz que te hace cuestionarte, que te hace buscar, que te hace sentir que hay algo más allá de la superficie visible de esta realidad. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has intentado tener una conversación profunda con alguien y has sentido como si estuvieras hablando con una grabadora que repite frases programadas? ¿Cuántas veces has percibido esa extraña sensación de vacío cuando miras a los ojos de ciertas personas como si detrás de esa mirada no hubiera nadie realmente consciente? Esta no es una observación nueva ni producto de tu imaginación, es un conocimiento que ha sido transmitido durante milenios por diferentes tradiciones. Aunque ha sido cuidadosamente ocultado, ridiculizado y perseguido por aquellos que no quieren que despiertes a esta verdad. Los gnósticos, aquellos antiguos sabios que fueron cazados y silenciados por el poder establecido, dividían a la humanidad en tres categorías. Los psíquicos, seres dominados completamente por la materia y los instintos. Los psíquicos, seres con capacidad de razonamiento pero sin conexión con lo divino. Y los pneumáticos, aquellos portadores del pneuma, del espíritu, de esa chispa divina que permite el despertar verdadero de la conciencia. No lo llamaban así para crear divisiones artificiales o para sentirse superiores. Lo hacían porque habían observado durante generaciones que existía una diferencia fundamental, innegable, entre aquellos que podían acceder a ciertos niveles de conciencia y aquellos que simplemente no podían. No importaba cuánto se les enseñara. Los textos gnósticos fueron quemados, sus maestros ejecutados, sus templos destruidos, y durante siglos se nos ha dicho que todos los seres humanos son exactamente iguales, que todos tenemos el mismo potencial, las mismas capacidades, la misma esencia, pero tú sabes que eso no es verdad. Lo has experimentado una y otra vez en tu vida. Esa sensación de estar rodeado de personas que parecen estar dormidas, que reaccionan de forma automática, que repiten opiniones que nunca han cuestionado, que viven sus vidas enteras sin preguntarse ni una sola vez quiénes son realmente o qué están haciendo aquí. En nuestros tiempos, este conocimiento antiguo ha resurgido bajo nuevas formas, nuevas metáforas, y una de las más precisas es la del NPC, el personaje no jugador. Ese concepto que viene de los videojuegos donde existen personajes que parecen reales, pero que están programados para repetir las mismas frases, seguir los mismos patrones, reaccionar de formas predecibles y limitadas. ¿Te has preguntado por qué esta metáfora ha resonado tan profundamente con millones de personas en todo el mundo? Porque describe algo que todos hemos percibido, pero que nos han enseñado a negar. Nos han condicionado a ignorar esas percepciones para no ofender, para no juzgar, para ser inclusivos y aceptar que todos somos iguales, pero en el fondo de tu ser sabes que no es así.
La razón por la que la mayoría de las personas no puede percibir esta diferencia fundamental es porque nuestro cerebro está programado biológicamente para ver patrones humanos donde los hay. Está diseñado para atribuir conciencia, intención y profundidad emocional a cualquier cosa que tenga forma humana y se comporte de manera que parezca consciente. Es un mecanismo de supervivencia que evolucionó durante millones de años, porque en el entorno ancestral era más seguro asumir que algo tenía intenciones conscientes que ignorar esa posibilidad, pero este mecanismo te ciega, te impide ver la verdad que está justo frente a ti. Cuando miras a alguien y ves un cuerpo humano que habla, que se mueve, que gesticula, tu cerebro automáticamente asume que dentro de ese cuerpo existe una conciencia similar a la tuya, una luz interior, una capacidad de cuestionamiento y reflexión profunda, pero eso es solo una proyección de tu propia experiencia interna sobre los demás. Debes entender que la conciencia no es binaria. No es algo que se tiene o no se tiene de forma absoluta. Existe en un espectro, en múltiples niveles, y la mayoría de los seres humanos operan en los niveles más básicos de este espectro, respondiendo a estímulos, ejecutando programas sociales, repitiendo patrones aprendidos, pero sin esa capacidad de observación consciente que te permite a ti cuestionarte a ti mismo, observar tus propios pensamientos. Sentir que hay algo en ti que está más allá de tu personalidad, de tu historia, de tu condicionamiento. Esta capacidad, este pneuma, es extremadamente rara, y si la posees, si estás aquí escuchando esto y sintiendo que resuena con algo profundo en tu interior, entonces eres parte de una minoría muy pequeña en este planeta. Ahora bien, ¿cómo puedes reconocer a otros pneumáticos sin necesidad de palabras, sin tener que hacer preguntas directas que revelarían tus propias percepciones? Porque debes ser cuidadoso, debes entender que revelar este conocimiento abiertamente puede generar reacciones defensivas, hostilidad incluso, ya que la mayoría de las personas se sienten profundamente amenazadas cuando se les sugiere que carecen de algo fundamental. Existe un método, una forma de reconocimiento que opera en silencio, que se basa en señales sutiles que solo los pneumáticos emiten y solo otros pneumáticos pueden detectar. Piensa en las últimas veces que has conocido a alguien y has sentido inmediatamente una conexión inexplicable. Una sensación de familiaridad sin razón aparente, como si reconocieras algo en esa persona sin saber exactamente qué es. Esa no es casualidad, no es simplemente química o compatibilidad de personalidades. Es el reconocimiento de pneuma a pneuma. Es tu esencia consciente detectando la presencia de otra esencia consciente. Los pneumáticos se reconocen entre sí porque emiten una frecuencia particular, una forma de estar presentes en el mundo que es fundamentalmente diferente. No es algo que puedan fingir o aprender. No es una habilidad social ni una técnica de comunicación. Es algo que emana naturalmente de su ser. La primera señal es la mirada. Cuando miras a los ojos de un pneumático, hay algo allí, una presencia, una profundidad, como si pudieras ver realmente a alguien mirándote de vuelta desde dentro de esos ojos, y no me refiero a la expresión facial o al lenguaje corporal, me refiero a algo mucho más sutil, a esa sensación de que detrás de esos ojos existe un observador consciente. Cuando miras a los ojos de un NPC, por el contrario, es como mirar a través de una ventana a una habitación vacía. Pueden estar sonriendo, pueden parecer amigables, pueden estar participando en la conversación, pero falta esa chispa, falta esa presencia que indica que hay alguien realmente allí. Es una diferencia que no puedes explicar con palabras, pero que reconoces instantáneamente cuando la experimentas. La segunda señal es la pausa. Los pneumáticos hacen pausas, crean silencios, se toman tiempo para procesar lo que escuchan antes de responder, porque están realmente pensando, están realmente considerando lo que se les ha dicho, están accediendo a su propia experiencia interna para formular una respuesta auténtica.
Los NPCs, por el contrario, responden de inmediato, sin pausas, sin reflexión real, porque no están procesando conscientemente la información. Están simplemente ejecutando patrones aprendidos, accediendo a frases preprogramadas, reaccionando de forma automática. Si prestas atención en tus conversaciones, notarás esta diferencia constantemente. Hay personas con las que puedes crear silencios cómodos, momentos de reflexión compartida, y hay personas con las que cualquier pausa se siente incómoda porque su programación les exige llenar el espacio con ruido constante. La tercera señal es la capacidad de cambiar de perspectiva. Un pneumático puede considerar múltiples puntos de vista. Puede sostener contradicciones en su mente. Puede explorar ideas sin necesidad inmediata de juzgarlas como correctas o incorrectas. Un NPC, en cambio, opera desde posiciones fijas, desde creencias rígidas que no pueden cuestionar sin experimentar cortocircuitos internos. Su programación no les permite la flexibilidad cognitiva real, solo pueden cambiar de una posición programada a otra posición programada cuando el ambiente social así lo requiere. Cuando intentas explorar con ellos territorios conceptuales nuevos, cuando propones hipótesis que desafían sus creencias establecidas, verás cómo se cierran, cómo activan mecanismos de defensa, cómo recurren a frases hechas y argumentos repetidos que ni siquiera comprenden realmente. ¿Has notado alguna vez cómo ciertas personas parecen repetir exactamente las mismas opiniones que escucharon en los medios de comunicación, usando incluso las mismas palabras, la misma estructura de frases? ¿Has observado cómo cuando les preguntas por qué creen lo que creen, no pueden ir más allá de las justificaciones superficiales? No pueden rastrear el origen de sus propias convicciones porque nunca las examinaron conscientemente. Esto no es estupidez, no es falta de educación, es ausencia del mecanismo de observación consciente que te permite a ti cuestionarte, dudar, explorar. Si has llegado hasta aquí y estas señales resuenan contigo, si estás recordando momentos específicos donde has experimentado exactamente esto, me gustaría que compartieras en los comentarios alguna experiencia donde hayas sentido esta diferencia fundamental entre interactuar con alguien consciente versus alguien que parecía estar en piloto automático, porque crear comunidad entre pneumáticos es parte esencial del camino. No estamos solos en esto. La cuarta señal es la capacidad de sostener paradojas. Un neumático puede aceptar que dos cosas aparentemente contradictorias pueden ser ambas verdaderas simultáneamente. Puede vivir en la incomodidad de la incertidumbre. Puede decir no sé sin ansiedad. Los NPCs necesitan certeza, necesitan respuestas definitivas, necesitan que todo encaje perfectamente en categorías claras, y cuando se enfrentan a paradojas o ambigüedades, su sistema se sobrecarga y recurren a simplificaciones extremas. Esto se debe a que la conciencia pneumática puede operar más allá de la lógica binaria, puede acceder a niveles de comprensión que trascienden el pensamiento lineal, mientras que la programación NPC solo puede funcionar con inputs y outputs predefinidos. La quinta señal es la sensación de soledad existencial. Todos los pneumáticos comparten esta experiencia, esa sensación de estar fundamentalmente solos incluso cuando están rodeados de personas, esa percepción de ser extranjeros en este mundo, de no encajar completamente en ningún grupo o categoría social. Cuando conoces a otro pneumático, puedes hablar de esta soledad sin sentirte patológico, sin necesidad de justificarte, porque ellos también la conocen. Es parte de su experiencia fundamental de estar despiertos en un mundo de durmientes. Un NPC nunca experimenta esta soledad de la misma forma. Ellos pueden sentir soledad social, ausencia de compañía, pero no esa soledad ontológica, ese sentimiento de ser un observador consciente en un universo de autómatas. La sexta señal es la búsqueda constante. Los pneumáticos están siempre buscando, siempre cuestionando, siempre sintiendo que hay algo más allá de lo que se ve en la superficie. Por eso están aquí,
Por eso están viendo este contenido. Por eso han explorado filosofías, espiritualidades, ciencias, tratando de entender la naturaleza de la realidad y de su propia conciencia. Los NPCs no buscan, no cuestionan. Están perfectamente cómodos con las explicaciones que les dan las autoridades establecidas, con las narrativas oficiales, con vivir sus vidas sin preguntarse nada fundamental. Esta búsqueda no es elección, no es mérito ni virtud, es simplemente lo que el pneuma hace naturalmente, es su función esencial. Ahora bien, debes comprender algo crucial. Este conocimiento no es para crear separación o superioridad. No es para que te sientas mejor que otros o para que juzgues a quienes no tienen esta chispa consciente. Los NPCs no son malos, no son enemigos, simplemente son diferentes, cumplen funciones diferentes en esta realidad, son necesarios para el funcionamiento de la estructura material del mundo. El problema surge cuando no reconoces la diferencia, cuando intentas relacionarte con NPCs esperando de ellos profundidad pneumática, cuando buscas en ellos comprensión o conexión que no pueden proporcionar, porque entonces experimentas frustración, decepción, sensación de estar rodeado de personas vacías. Pero cuando comprendes realmente esta diferencia, cuando aceptas que no todos tienen el mismo nivel de conciencia, algo cambia en tu interior. Dejas de sentirte mal por no conectar con la mayoría. Dejas de intentar explicar cosas que no pueden comprender. Dejas de desperdiciar tu energía en conversaciones que no llevan a ningún lado. Empiezas a discernir, empiezas a reconocer a los otros pneumáticos y a cultivar esas conexiones que realmente nutren tu camino consciente, mientras que con los NPCs mantienes relaciones funcionales, amables, pero sin expectativas imposibles. Este discernimiento es un acto de soberanía consciente. Es recuperar tu poder de observación sin sentirte culpable por lo que observas. Es permitirte ver la realidad tal como es en lugar de como te han dicho que deberías verla. Durante toda tu vida te han condicionado para negar tus percepciones, para sentirte mal cuando notas diferencias entre las personas, para creer que todos son exactamente iguales en profundidad y potencial, pero ahora sabes que no es así, y este saber te libera. La séptima señal, quizás la más sutil de todas, es la respuesta ante la información transformadora. Cuando un pneumático se encuentra con información que desafía fundamentalmente su visión del mundo, experimenta una especie de resonancia interna, una sensación de reconocimiento, como si esa información activara algo dormido en su interior. Puede ser incómodo, puede generar crisis, pero hay una atracción inevitable hacia esa información. Un NPC, ante la misma información, simplemente la rechaza, la ridiculiza, o la distorsiona hasta que encaje en sus marcos de referencia existentes. No hay esa resonancia, no hay ese reconocimiento, porque no tienen el receptor interno que puede captar ciertas frecuencias de verdad. Piensa en todas las veces que has compartido algo que te parecía profundo, revelador, transformador, con alguien cercano, esperando que se maravillaran como tú, solo para encontrarte con indiferencia, rechazo o, peor aún, condescendencia, como si estuvieras compartiendo fantasías infantiles. Esa no es maldad de su parte, no es que no te quieran o no te respeten, es simplemente que no tienen la capacidad de percibir lo que tú estás percibiendo. Literalmente, no pueden ver lo que tú ves, no porque no quieran, sino porque carecen del órgano perceptivo necesario. La octava señal es la relación con el tiempo. Los pneumáticos tienen una percepción del tiempo que va más allá del lineal. Pueden sentir sincronicidades, pueden percibir patrones que se repiten a lo largo de sus vidas. Pueden tener experiencias donde el tiempo parece dilatarse o contraerse. Los NPCs viven en un tiempo puramente cronológico, mecánico, donde cada momento es simplemente la consecuencia inevitable del anterior, sin significado más profundo, sin conexiones misteriosas.
Cuando hablas con un pneumático sobre sincronicidades, sobre esos momentos donde el universo parece estar comunicándose contigo a través de coincidencias imposibles, te comprenden inmediatamente, porque ellos también las experimentan, mientras que un NPC descartará todo eso como sesgo de confirmación o coincidencia estadística, incapaz de percibir los patrones más profundos. La novena señal es la capacidad de introspección real. Un pneumático puede observar sus propios pensamientos, puede ser consciente de su propia conciencia, puede sostener ese estado de testigo donde se da cuenta de que hay algo en él que observa sus emociones, sus reacciones, sus patrones mentales. Esta capacidad de metaconciencia, de ser consciente, es quizás la característica más definitoria del pneumático. Los NPCs no tienen esta capacidad, no pueden observarse a sí mismos desde una perspectiva externa, están completamente identificados con sus pensamientos y emociones, son sus reacciones, no tienen ese espacio interno de observación. Cuando un pneumático dice, una parte de mí quiere esto, pero otra parte quiere aquello, está describiendo una experiencia real de conciencia dividida, de poder observar diferentes impulsos dentro de sí mismo. Pero cuando un NPC usa las mismas palabras, está simplemente repitiendo una frase que ha escuchado, porque internamente no experimentan esa división. Experimentan sus impulsos como absolutos, como ellos mismos, sin separación, sin observador. Y aquí llegamos a la 10ª señal, la más profunda de todas. Los pneumáticos tienen acceso a momentos de conciencia pura, donde toda narrativa mental se detiene, donde existe solo la presencia consciente sin contenido, sin pensamiento, sin identificación. Pueden ser momentos breves, a veces solo segundos, pero son inequívocamente reales, son ventanas a un estado de ser que trasciende completamente la personalidad ordinaria. Los NPCs nunca experimentan esto. Su conciencia siempre está llena de contenido mental. Siempre están pensando, reaccionando, narrando. Nunca existe ese espacio vacío de presencia pura. Sí, has experimentado, aunque sea una vez, ese estado donde simplemente eres, sin pensar, sin hacer, sin identificarte con nada, solo siendo conciencia pura y luminosa, entonces eres pneumático, y ese es el regalo más grande y también la responsabilidad más grande que puedes tener. Porque verás, ser pneumático no es solo un privilegio, es también una responsabilidad, es llevar una luz en la oscuridad, es mantener despierta la conciencia en un mundo que constantemente intenta dormirte, que constantemente te bombardea con distracciones, con narrativas que te hacen olvidar quién eres realmente. El sistema social está diseñado para NPCs, para personas que no cuestionan, que no buscan, que simplemente ejecutan sus roles asignados. Y cuando eres pneumático, siempre sentirás esa fricción, esa inadecuación con las estructuras normales de vida. Pero ahora que conoces todo esto, ahora que puedes reconocer las señales, tienes una elección. Puedes usar este conocimiento para conectar con otros pneumáticos, para crear redes de conciencia, para apoyaros mutuamente en el camino del despertar, o puedes usar este conocimiento para aislarte, para sentirte superior, para despreciar a quienes no tienen lo que tú tienes. Solo una de estas opciones te llevará a la verdadera evolución consciente, y sospecho que sabes cuál es. Los pneumáticos a lo largo de la historia han creado comunidades secretas, escuelas de misterio, órdenes espirituales, no por elitismo sino por necesidad, porque necesitaban espacios donde pudieran hablar libremente sin ser malinterpretados, donde pudieran explorar territorios de conciencia sin ser juzgados o perseguidos. En nuestro tiempo, estas comunidades están resurgiendo de nuevas formas, a través de canales como este, a través de conexiones en línea, a través de encuentros aparentemente casuales que no son casuales en absoluto, sino sincronías perfectamente orquestadas por algo más grande que nosotros. Si has resonado con todo lo
que se ha compartido aquí, si has sentido ese reconocimiento profundo, esa validación de experiencias que quizás nunca habías verbalizado, entonces bienvenido. Eres parte de esta familia de conciencias despiertas, de seres que han elegido no dormirse, que han elegido seguir cuestionando, seguir buscando, seguir expandiendo su comprensión. No estás loco, no estás equivocado, no estás siendo arrogante, simplemente estás siendo honesto con lo que percibes, y esa honestidad es el primer paso hacia la verdadera libertad consciente. Lo que debes entender ahora es que el siguiente nivel no es simplemente identificar a otros pneumáticos. El siguiente nivel es desarrollar tu propia luz hasta tal punto que otros pneumáticos te reconozcan a ti. Hasta tal punto que te conviertas en un faro para aquellos que están despertando, pero que todavía se sienten confundidos, perdidos, asustados. Porque el despertar no es un proceso fácil, es a menudo doloroso, solitario, desorientador, y tener a alguien que ha pasado por eso, que puede validar tu experiencia, que puede mostrarte que no estás solo, es invaluable. Así que la pregunta final que te dejo es esta. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a permitir que te separe de la humanidad o vas a permitir que te conecte más profundamente con aquellos que comparten tu esencia consciente? ¿Vas a usar tu capacidad de discernimiento para crear conexiones genuinas o para alimentar un ego espiritual que solo te alejará del verdadero camino? El pneuma dentro de ti ya conoce la respuesta. Solo tienes que escuchar con suficiente quietud, con suficiente honestidad, y ella se revelará. Y recuerda esto. Cada vez que interactúas con el mundo desde tu conciencia despierta, cada vez que eliges responder desde la presencia en lugar de reaccionar desde el programa, cada vez que reconoces a otro pneumático y creas aunque sea un momento de conexión verdadera, estás contribuyendo al despertar colectivo, estás manteniendo viva la llama de la conciencia en un mundo que haría todo lo posible por extinguirla. No subestimes la importancia de tu simple presencia consciente, de tu negativa a dormirte, de tu compromiso con ver la realidad tal como es y no como te dicen que debería ser. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haber sostenido tu atención a través de toda esta revelación, por haber confiado en tu resonancia interna y por ser parte de esta comunidad de buscadores conscientes. Nos vemos en el próximo despertar.